Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, profe, ¿todo Buenas bien? tardes, Hola, profe. profe. Conéctenme Hola, las profe. Hola, camaritas. profe. Buenas tardes. Quiero ver si tienen cara de susto ya o todavía no. A ver, quiero ver esas camaritas. A ver esas caras. Muy bien. Bueno, algunas caras se ven medio nerviosas ya, ¿eh? Bueno. ¿Mm? Y bueno, siempre me imagino, es el primer oral en la facultad, es todo un acontecimiento, ¿no? Obviamente. Igual el susto uno no, lamentablemente no lo pierde nunca. ¿Eh? Eso es casi incorregible, pero bueno, de a poquito. ¿Mm? Bueno, yo quería hacer todo un repasito de inervación y vascularización de miembro superior, o sea, obviamente temas que hemos visto, pero, o sea, nosotros lo vimos por partes, porque veíamos brazo y lo veíamos en brazo, o sea, ahora verlo todo de corrido, ¿sí? Hacemos como una integración, creo que les va a resultar muy útil. ¿Alguna duda, algo antes de comenzar que tengan? De cualquier tema, de lo que quieran, ¿no? Yo, profe, una. Bueno, Lo dale. que pasa es que estaba bien controversial, como en todos lados que he visto que han escrito, la diferencia entre una articulación compuesta y compleja, si se considera el fibrocartílago o La, solamente el menisco. no, compuestas porque hay más de una superficie articular. Ya, Simples son dos y compuesta tenés, o sea, hay más de dos, sería que clásicamente para una simple necesitas dos. Bueno, cuando hay más de dos, eso se dice compuesta. Y compleja cuando tiene menisco, cuando tiene fibrocartílago, como la de la rodilla. ya, pero por ejemplo, Esa es la diferencia entre compuesta y compleja. Una tiene que ver con la cantidad de superficies articulares y la otra porque tiene menisco. Listo. ya, ok, gracias, profe. Sencillito. Ese ya es de Chile, seguro, ¿no? Sí, Sí, muy bien. Bueno, yo tengo mis, ustedes ya reconocerán mi tono porteño, ¿no? Cada uno con sus tips. Bueno, ¿estamos? ¿Todo listo? Perfecto. Bueno, nos vamos. Como siempre, me interrumpen, me preguntan, vuelvo para atrás. No tengo problema. ¿Estamos? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la irrigación del miembro superior. Obviamente, empezamos desde arriba, desde su comienzo, y arrancamos con la arteria axilar. Arteria axilar, que todos sabemos que es la continuación de la arteria Subclavia. subclavia, Subclave. ¿sí? No teníamos dudas. Perfecto. Y tomábamos como punto de referencia para El decir, borde lateral de la primera La primera costilla. costilla. perfecto, acá se ve bárbaro, el borde lateral de la primera costilla. Bien, pues como les digo siempre, en realidad es como la misma arteria, ¿eh? Uno mira y todo esto en realidad es lo mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta esos parámetros para decir hasta dónde llega. Perfecto. Y el límite de decir, bueno, aquí termina y se transforma en humeral o braquial, que tomábamos el borde. Inferior del Inferior pectoral del mayor. pectoral mayor. Perfecto, el borde inferior del pectoral mayor. Como les digo siempre, recuerden que algún texto o algún docente si les dice, y pero no puede ser otro músculo, recuerden que la opción B es redondo mayor, ¿eh? Porque eso hay diferencias según los textos. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a ver que tenemos varias ramas colaterales, ¿eh? Varias ramitas colaterales. Hay tres ramas que van al tórax. Ahora las vamos a repasar, tres ramas que van al tórax, dos ramas que rodeaban el cuello quirúrgico del húmero y recuerden que vascularizaba era la irrigación principal de la articulación del hombro. Ahora vamos a Una repasar. consulta. Sí, Si, sí, escucho. si el choice parece las dos opciones, redondo No, mayor, no va a aparecer, no pueden aparecer las dos. perfecto, En realidad, si aparecen las dos, hay que anular la pregunta. perfecto, gracias. Siempre, no, o sea, no, la respuesta tiene que ser una sola. Yo les aclaro eso por las dudas en el oral, si el docente les dijera algo para que ustedes tengan, pero no, en el examen no puede aparecer. Perfecto, gracias. Muy bien.
La arteria axilar transcurre por detrás de la vena, como podemos ver acá claramente, está inmediatamente por detrás de la vena. Recuerden que vena axilar hay una solita, en cambio venas humerales hay dos. No se olviden de ese detalle. Bueno, nos vamos a las ramas, como les decía recién. Tenemos 3 ramas que van a ir hacia el tórax, ramas colaterales estamos hablando, ¿verdad? Tenemos la rama torácica superior, tenemos la rama tóraco-acromial o acromio-torácica, como les guste más a ustedes, ¿sí? Porque da una ramita para el acromio y una ramita para el tórax. Y tenemos la torácica lateral. La torácica lateral, que antiguamente se la llamaba mamaria externa, no se lo olviden porque justamente es una de las arterias que vascularizan las mamas. Después ya justamente en esplanto, cuando hablemos de reproductor femenino, y vamos a hablar. Entonces no se lo olviden, porque torácica, uno dice torácica superior, lateral, mete todo en la misma bolsa, pero destaquen que la torácica lateral vasculariza parte de lo que es la glándula mamaria. Esas son las torácicas entonces, superior, tóraco-acromial o acromio-torácica y torácica lateral. Después tenemos una, vamos a ir marcándolas, después tenemos una que es la subescapular, la subescapular, vamos a marcar todas, así les queda todo marcadito en los cuadraditos. Ahí está. La subescapular y estas dos, que no se confundan, por más que se llamen circunflejas humerales, son del axilar, porque a veces el nombre parece que fueran del humeral. Se llaman, por un lado, circunflejas, porque como ya les dije varias veces, circunflejas porque rodea una estructura, hace una circunferencia. Por eso al nervio axilar también se lo llama circunflejo, porque está ahí, rodeando. Entonces rodea el cuello quirúrgico del húmero. De ahí viene lo de humeral, no que porque venga de la arteria, porque ese es un error frecuente. Entonces las circunflejas humerales que vascularizan justamente la articulación, la glenumeral, la articulación del óvulo. Rama terminal, como dijimos, la arteria braquial o humeral. ¿Sí? Ahí tenemos completito. Como siempre les digo, las ramas colaterales, nadie se las va a pedir que las marquen un preparado, porque son ramas de pequeño calibre, que se rompen fácilmente. Eso simplemente es para una pregunta teórica. Bueno, a ver, esta es la arteria axilar, perfecto. Se continúa como arteria humeral. Pueden preguntarle, ¿recordás alguna de sus ramas colaterales? O sea, eso no se vuelvan locos en un preparado, porque no, las ramas colaterales es siempre en forma teórica. Esta arteria tiene 3 porciones. Esta división la hacen muchos, generalmente los cirujanos, teniendo en cuenta la ubicación de este pequeño músculo, digamos que es el pectoral menor. Pectoral menor. 3 porciones. Bueno, la primera porción, ven, de dibujito está muy sencillo, pero es súper claro. Ustedes lo habrán visto, está en mi cuadernillo de locomotor. Entonces, fíjense, primera porción, ¿de dónde va? Acá vemos claramente, del borde lateral, donde empieza, justamente, como dijimos, borde lateral de la primera costilla hasta el borde del músculo. Obviamente, ¿qué borde es? También, borde interno, borde medial, ¿sí? Esa es la primera porción. Borde lateral de la primera costilla, borde medial del pectoral menor. Primera porción, y ahí da una sola ramita. Acuérdense, primera porción, una sola ramita colateral, la vemos abajo en el dibujo de abajo, que es la torácica superior. Única ramita que da de esa primera porción. La segunda porción es fácil, es este pedacito de arteria que está justo por debajo del pectoral menor. Esa es la segunda porción. Primera porción, una ramita colateral. Segunda porción, 2 ramitas colaterales. Son las 2 torácicas que me faltan. La tóracoacromial y la torácica externa. Tóracoacromial o acromiotorácica y torácica externa. Ahí ya se fueron las 3 para el tórax. La porción que nos queda, la tercera, va a ir del borde lateral, el borde lateral del pectoral menor, hasta que se transforma, se continúa como arteria humeral. La tercera porción, de ahí nacen las 3 ramas colaterales que me faltan, la subescapular y las 2 circunflejas. ¿Sí? Esto es para una pregunta más fina. Obviamente, si el examen viene bien, me están tomando axila, recuerdo las ramas que me da, probablemente le pregunten, ¿y recordás las porciones de la arteria?
Nadie se va a sentar en un examen y como primera pregunta porciones de arteria axilar. Esto de porciones es una pregunta un poco más fina. Bueno, nos vamos a arteria humeral o braquial. A mí me gusta más lo de humeral, pero ustedes usen el término que les guste más. Los dos se aceptan. Bueno, como dijimos, nacimiento, borde inferior del pectoral mayor, es la continuación, es la rama terminal del axilar. Obviamente, braquial, humeral, desciende por el brazo, desciende por la región interna, desciende por la región interna del brazo. Ahora vamos a ver sus ramas que la acompañan. Y después, cuando pasa por abajo del pliegue del codo, ¿ven? Pliegue del codo se le dice, bueno, justo al punto donde hacemos la flexión del codo. Ese es el pliegue del codo. Bueno, aproximadamente 2 o 3 centímetros por abajo del pliegue del codo, se divide en sus dos ramas terminales. Radial, como sabemos, del lado más externo, más lateral, cubital del lado más medial. ¿Sí? Ramas que da. Bueno, como ramas importantes que no me puedo olvidar, tenemos la humeral o braquial profunda, humeral o braquial profunda, que sabemos ya que se va hacia atrás, como vemos en la imagen, transcurre por la cara posterior del húmero y acompañaba ¿a quién? Nervio radial. El Al nervio. nervio Nervio radial. radial. Perfecto, lo que llamábamos surco del nervio radial o el nombre antiguo que era el canal de torsión. Perfecto. Arteria humeral o braquial profunda. Perfecto. Otras dos arterias que no me puedo olvidar son estas dos que están en el sector interno, que tengo que recordarlas porque van a formar parte de los círculos arteriales del codo, que son las colaterales cubitales. Y acá lo mismo, no se confundan, se llaman colaterales cubitales porque están en el sector interno, porque parece colateral cubital que tendría que ser rama de la arteria cubital, eso tiende a confundir un poco. No, lo de cubital viene porque se refieren que están del lado más interno. Entonces, las colaterales cubitales, una superior y una inferior. Esas tres ramas traten de recordarlas, la humeral profunda y las colaterales cubitales. Y después, como siempre, tanto para humeral, tanto para cubital o para radial, siempre pueden decir arterias musculares, que va a ser correcto, y siempre digan la nutricia, obviamente del hueso que corresponde, si es humeral es del húmero, si es la cubital es del cúbito, si es la radial es del radio. O sea, eso los pueden decir siempre, que siempre va a ser correcto. Arterias musculares y la nutricia del, bueno, según de qué arteria hablamos y el hueso que está cerca. ¿Sí? Pero en realidad las arterias que nos importan más es esta, la humeral profunda y las colaterales cubitales. ¿Está? Eso como ramas colaterales. Recuerden, ramas terminales, 2-3 centímetros por debajo del pliegue del codo. Muy bien, como decíamos, desciende por la parte interna del brazo. Acá no hablamos de un nervio braquial, por favor, no inventen cosas. Acá el acompañante siempre de esta arteria es el nervio mediano, porque siempre estamos acostumbrados a arteria radial, nervio cubital, arteria cubital. Bueno, en el caso de la arteria humeral, acuérdense que quien la acompaña en su trayecto es el nervio mediano. Desciende entonces por la parte más interna del brazo y ojo con la relación que tiene con el nervio mediano. Como vemos acá en la imagen, recuerden que primero el nervio mediano está por fuera de la arteria, luego pasa por encima de ella y luego está por dentro, ¿ven? Acá se ve muy bien, primero por fuera, después pasa por encima y después termina a estar por dentro de ella. Como ya sabemos, forma el paquete vasculonervioso del brazo junto con las dos venas humerales. ¿Sí? Muy bien. Arteria humeral. ¿Dónde pasa en el codo? Fácil. Es contenido profundo del canal o surco bicipital interno. Entonces siempre tengo que tener presente dónde están. ¿Dónde pasa en el codo? Contenido profundo del canal bicipital interno. No puedo ni pensar para contestar eso, tiene que salir rápido, es algo que tengo que tener muy claro.
Como dijimos entonces, ya sabemos, canal bicipital interno, ya lo repasamos el otro día, ¿sí? Recordemos, entre el bíceps y el pronador redondo. Y ahí podemos ver justamente, acá estamos, pronador redondo, cerquita ahí, pegadito al epicóndilo medial, bíceps, contenido profundo. Ahí estamos viendo el nervio mediano, obviamente acá está la arteria humeral y ahí voy a tener las venas humerales. O sea, el paquete vasculonervioso del brazo es el contenido profundo de este canal bicipital interno. Y ahí termina la arteria, porque después ya pasa el pliegue del codo y se divide en sus ramas terminales. ¿Sí? Eso entonces con respecto a arteria humeral, la arteria braquial. Vamos a repasar estos círculos del codo. Círculos del codo para pregunta teórica. No tengo en ningún lado, no hay maqueta, no hay frasco, no puedo. Estos círculos son ramas muy, muy finitas. ¿Sí? Entonces, círculos del codo, las arterias se unen, se anastomosan y rodean respectivamente a cada epicóndilo. ¿Recuerdan los epicóndilos? Esas saliencias que tienen la epífisis inferior, el húmero. Entonces eran los llamados círculos periepicondilios. Repito, esto es para choice, para pregunta teórica. Muy bien. Círculo periepicondilio medial. Nombre antiguo de esto era el círculo periepitroclear, porque recuerden que al epicóndilo medial, como estaba cerca, justamente, recuerdan que este era la troclea y este era el cóndilo, era más coherente eso. Al lado de la troclea era la epitróclea, al lado del cóndilo era el epicóndilo, pero bueno, esos cambios para mi gusto, algunos un tanto tontos, ahora los dos son epicóndilos, este que sobresale, recuerden, es el epicóndilo medial. ¿Quién formaba este círculo? Bueno, las dos que les decía recién, las dos colaterales cubitales del humeral, que vimos recién, con las dos recurrentes cubitales de la cubital. Este es más fácil, el que es más complicado es el otro círculo. Estas son las dos colaterales cubitales del humeral con las dos recurrentes cubitales de la cubital. ¿Sí? Acá se ve muy bien en el dibujo. Muy bien. Y luego tenemos el círculo periepicondilio lateral, lo forma. Por parte del humeral, solamente el humeral profunda, la braquial profunda, nada más. Por parte de la radial, la recurrente radial. Y la cubital, fíjense que participa de los dos círculos. Así que ojo con eso, por eso les dije, el otro es más fácil. Este es un poquito más complicado. Entonces, como dijimos, por parte del humeral, la humeral o braquial profunda. Por parte de la radial, como vemos ahí, la recurrente radial. La arteria cubital, nos va a dar acá está, ¿no? Arteria cubital. Nos da esta que es la interosia común y esa interosia común nos da la interosia recurrente. Esas son las tres ramas, ¿sí? Acá, había visto. Acá les puse un cuadrito, un resumencito. ¿Estamos? Entonces, fíjense que la arteria cubital nos da la interosia común. Ahí está la membrana interósea. La arteria interósea anterior, ¿ven? Por delante de la membrana interósea. La arteria interósea posterior que va a ir por detrás. A ver, pregunta finita. A ver quién se acuerda. ¿Qué nervio acompañaría a la interósea anterior? Obviamente es el nervio interóseo anterior. ¿Pero de dónde viene? ¿Alguien sabe? ¿Sería la rama sensitiva de radial? No, nada que ver. Mediano. Perfecto, esa es la respuesta, ¿sí? La arteria interósea anterior va a estar acompañada por el nervio interóseo anterior, que es rama del mediano. Perfecto, que en realidad uno nunca lo dice, pero es la rama que le da la inervación a la mayoría de los músculos del antebrazo. Cuando decimos inervación antebrazo mediano, en realidad es el interóseo anterior. Bien, perfecto. Y a ver, otra pregunta finita. La interósea posterior, que también es rama de la cubital, va con el nervio interóseo posterior. ¿Y este de dónde viene? A ver, Lucas, ahora sí. Viene de radial.
Con el Es rama radial, del radial, pero sí. ¿de qué rama del radial, Lucas? La sensitiva, No, la motora. exactamente, de la motora. Eso es una pregunta muy finita, ¿ven? Esta es una pregunta para alguien que viene bien en el examen. Justo que vi lo de las interocias me parece útil. ¿Mm? Les digo, a nadie se las va a preguntar como primera pregunta, pero un examen que venga bien. Y acá justo me acordé porque se ve bárbaro las interocias, pero acuérdense de eso. La interocia anterior va a ir con el nervio interocio anterior, que es rama del mediano. Y la interocia posterior, ¿ven? Que ahí la vemos muy bien, va a ir con el nervio interocio posterior, que es así como termina la rama profunda del radial. ¿Ah? Tipo, esto es un chisme, sería un detallecito. Muy bien. Bueno, nos vamos a arteria cubital. Arteria cubital, ya sabemos, rama terminal del humeral, nace 2 o 3 centímetros por abajo del pliegue del codo. Perfecto. Muy bien. Con respecto a su recorrido, ahí tenemos. La arteria cubital tiene relación con el músculo pronador redondo, tiene primero un trayecto oblicuo en relación con el pronador redondo y después lo clásico. Va a estar en relación, era lo que llamábamos el músculo satélite, estaba por debajo de qué músculo en antebrazo. Flexor cubital del carpo. Perfecto, muy bien. Por debajo del flexor cubital del carpo. Es lo que llamábamos el músculo satélite y ahí va a estar acompañada por el nervio cubital. Entonces, primero tiene un trayecto oblicuo en relación al pronador redondo, ven ahí da como una pequeña vueltita, y después sí, un trayecto rectilíneo por debajo del flexor cubital del carpo junto con el nervio, ¿sí? Vamos ahí. Bárbaro. Veamos las ramas, Ahí. Veamos qué ramas nos va a dar la arteria cubital. Entonces, ramas que estas las nombramos recién, las recurrentes cubitales, para el círculo periepicondilio medial. Bárbaro. La interocia común, que mencionábamos recién, que se dividía en anterior y posterior, ¿sí? Después, como les digo, siempre digan ramas musculares y siempre piensen cerca de qué huesito estamos. Así que ramas musculares y nutricia del cúbito será muy bien bienvenido, ¿sí? Y después, no se olviden las ramas que nos va a dar para la mano, que ahora vamos a repasar, ¿sí? La vascularización de la mano. Ahora vamos a repasarlas bien. ¿Estamos? Muy bien. Ahí volvemos a ver, como dijimos, ¿sí? Músculo satélite, ahí lo tenemos, flexor cubital, y esas cosas, esos son detalles que a mí me facilitan el práctico. Imagínense que por los nervios, ay, no encuentro la arteria, me hago lío. Le dicen al docente, ay, no la encuentro, pero yo sé que el antebrazo transcurre por debajo del músculo flexor cubital del carpo. Tienen como defenderse, siempre tienen que tener así estos puntos de referencia. Ojo con esas cosas. Muy bien. Nos vamos a la muñeca. Dejamos el antebrazo. Bárbaro. Por la muñeca. ¿Dónde pasa la arteria cubital en la muñeca? Bueno, sabemos que es contenido del conducto cubital. Recuerdan que participaba, sigue el tendón del flexor cubital del carpo. Acá teníamos el huesito pisiforme. Este que era el ligamento palmar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí va. Ahí va la arteria cubital que va a seguir acompañada del nervio cubital en su paso por el conducto cubital. Por ahí pasa por la muñeca, porque tranquilamente me pueden decir, bueno, a ver qué sabes de la arteria cubital, o me pueden hacer una pregunta puntual. Bueno, a ver por dónde ingresa la mano a la arteria cubital. La respuesta es Por esta. el conducto. Por el conducto cubital, exactamente. Y después va a formar principalmente este arquito que ahora vamos a repasar, que es el arco palmar superficial. La arteria cubital forma principalmente este arco. Ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces yo sé en cada sector dónde la encuentro. ¿Sí?
Eita, apaga a luzona. Me traz a água. Hã? Bueno, tradúzcanme, no entendí, a ver qué pasa. ¿Eh? ¿Qué están hablando acá? Vamos a silenciar. Bueno, muy bien. Nos vamos, después ahora vamos a ver lo de mano, ¿sí? Nos vamos a la arteria radial. Lo mismo, arteria radial, rama terminal del humeral, 2 o 3 centímetros por debajo del pliegue del codo. Perfecto. Muy bien, ahí tenemos arteria radial. La arteria radial tiene un trayecto más rectilíneo. La cubital está primero como esa vueltita en relación al pronador redondo. Esta no, directamente tiene un trayecto más rectilíneo y tiene su músculo satélite. ¿Cuál es el de la radial? ¿Qué músculo era él? Braquio El radial. braquio radial, perfecto. El braquio radial y la va a acompañar la rama sensitiva del radial, que era la rama anterior. Después vamos a repasar bien la parte de los nervios, ¿sí? Entonces, perfecto, ya dijimos. ¿Qué ramas nos da la arteria radial? Bueno, recordemos. La recurrente radial, ¿recuerdan la recurrente radial? Contenido profundo del canal bicipital externo, la recurrente radial. Como les digo siempre, ramas musculares, nutricia del radio y las ramas que ahora vamos a repasar para los arcos de la mano. ¿Está? Muy bien. Llegamos, ¿sí? Acá volvemos a ver, como bien me dijeron, braquio radial, músculo satélite, ahí tenemos arteria radial, y en este caso, bueno, ahí tenemos la división del radial, la que acompaña a la arteria, es la rama superficial del radial, que es exclusivamente sensitiva. Profe, Muy bien. ¿podría volver a ¿Dónde? otra pantalla, por favor? Sí, cómo no. Está más atrás. Sí, más atrás, por favor. Eso, perfecto. Muy bien. ¿Cómo llega la arteria cubital a la mano? Bárbaro, a través del conducto cubital. ¿Cómo llega la arteria radial a la mano? ¿Por dónde pasa en la muñeca? No sé esto, me voy del examen, chicos, por favor. Pasa por el canal del pulso, pasa por el canal del pulso, por favor. Así ingresa la arteria radial a la mano, va a pasar obviamente por la muñeca y ahí es contenido del canal del pulso. Recuerden, otra vez seguimos, tendoncito del braquio radial con el tendón del flexor radial del carpo. Por favor, Y es Profe, contenido, sí. Sí. los tendones que dice del canal del pulso, ¿es contenido o es límites? No, son límites. Canal del pulso es la arteria, punto. Solo la arteria radial. Sí, podés, bueno, algunos te ponen la ramita sensitiva, pero es canal del pulso, así que lo que me interesa es la arteria. Dale, ok, gracias. No, estos son entre los tendones, esto capaz te lo hacen buscar en el preparado, esto sí, pregunta bien de práctico. A ver, ubicame, bueno, ¿cuál es este tendón? ¿Cuál es este? Eso sí es bien de práctico. Muy bien, y tenemos un detallecito más, antes de llegar bien a la mano, no se olviden que es contenido de la tabaquera anatómica, la arteria radial. Así que pasa por el canal del pulso y por la tabaquera. Recuerden la tabaquera delimitada por estos 3 tendoncitos de músculo del dedo pulgar. Recuerdan el abductor largo, el extensor corto y el extensor largo. Abductor largo, extensor corto. O sea, largo, corto, largo. Abductor largo, extensor corto, extensor largo. Todo del pulgar, ¿sí? Entonces, contenido. Ahí estamos viendo canal del pulso y ahí estamos viendo justamente contenido de la tabaquera. ¿Cómo termina? Bueno, va a formar el arco palmar, o sea, es la arteria que forma principalmente el arco palmar profundo. La arteria cubital forma principalmente el arco palmar superficial.
La radial va a formar principalmente el arco palmar profundo, que ahora los vamos a repasar. ¿Está? Muy bien, entonces, arco palmar superficial, como les dije, ahora vamos a repasar, vemos en la imagen. Es la misma, directamente la arteria cubital forma. Por eso les digo, arco palmar superficial, principalmente la cubital. Arco palmar profundo, principalmente la radial. Hay una pequeña anastomosis con esta rama finita de la radial que se llama igual que el arco, palmar superficial. Como ya sabemos, tenemos 2 ramitas por cada dedo. Este arco palmar superficial, ¿para cuántos dedos me da validación? En total, de las 10 ramas, ¿cuántas ramas me da en Ah, total? 7 Nos da 7. 7. ¿Y empiezo a contar del pulgar o empiezo del meñique? del meñique. Del meñique. Del meñique, perfecto. Entonces tenemos meñique, anular, medio y la mitad del índice. ¿Eh? Ese es el arco palmar superficial. Entonces, ¿ven? Ahí viene la arteria cubital. ¿Dónde está pasando acá? Perfecto. Estamos acá, hay arteria cubital. ¿Dónde está pasando? Conducto cubital. ¿Ven? Ahí está el huesito pisiforme, ahí está pasando por el conducto cubital. A través del conducto cubital ingresa a la mano. Y directamente, ¿ven? Acá se ve muy bien, directamente la arteria cubital forma la parte principal de este arco. ¿Ven? Que es la misma arteria. Y se une con esta ramita finita que vemos acá de la radial que tiene el mismo nombre del arco, así que es fácil de acordarse. Palmar superficial, pero la que lo forma principalmente es la cubital. Tenemos las llamadas arterias digitales comunes y después las que nos interesan más, que son las propias, que son las que llegan a los dedos y como bien me dijeron, ¿ven? Las 2 para el meñique, anular, medio y esta es la última que da, ¿ven? Bárbaro. Las 3 que me faltan son del arco palmar profundo. El arco palmar profundo, ahora hacemos la inversa. Lo forma directamente la arteria radial. Se preguntan, ¿y cómo termina la arteria radial? Y forma principalmente el arco palmar profundo y va a haber una rama finita de la cubital que es la palmar profunda, ¿ven? Igual que el nombre del arco. Y esa me va a dar las 3 ramitas que me quedan. La otra mitad del índice y las 2 del pulgar. Dorso, como les digo siempre, lo más probable es que les pregunten palma, la que les tomen planta en pie. Dorso, 2 palabritas nada más. El arco dorsal, formado justamente por las ramas dorsales del carpo de ambas arterias, de radial y cubital. Suficiente. Profe, el dorsal entonces me daría las 10 ramas, normal, ¿no? Claro, el arco me da las 10 ramas enteras, no hay división, no hay arco profundo, es uno solo. Profe, ¿puede volver uno, porfa? Sí, cómo no. Gracias. Ya está, gracias. Entonces, acá tenemos los 2 arcos juntos, ¿ven? Arteria cubital, ingresa a la mano, como dijimos, conducto cubital, y directamente la misma arteria forma la parte principal del arco superficial. Se anastomosa con esta ramita finita de la radial, que era la palmar superficial. Arco profundo, al revés. Ingresa, silenciemos, ingresa, ¿sí? El arco palmar profundo, ingresa la arteria radial, como dijimos, canal del pulso, perfecto, y directamente la arteria radial nos forma el arco profundo, el arco palmar profundo, que se anastomosa con esta rama finita de la cubital que se llama palmar profundo. O sea, inviertan, es lo mismo, pero al revés. Pero asocian. Arco superficial, principalmente cubital, arco profundo, principalmente la radial.
¿me podrías repetir, por favor, qué irrigaba el arco palmar superficial, por favor? Bueno, acá lo volvemos a ver, ¿ven? Ahí está. Ahí viene, ¿ven? Ahí está. Vieron que hay un par de frascos en la cátedra con una imagen similar a esta. Bueno, ahí tenemos, ¿ven? La arteria cubital, ¿ven? Ingresando a la mano por el conducto cubital y la misma arteria, ¿ven? Me forma el arco palmar superficial que se une con esta pequeña ramita que viene de la radial y se llamaba palmar superficial. El arco palmar superficial, entonces, recuerden que me la da la irrigación de dedo meñique, dedo anular, dedo medio y del índice la mitad. 7 ramas, pero empezando desde el dedo meñique. 2, 4, 6, 7. ¿Ven? Esta es la última ramita que me da. Las 3 ramas que me faltan, mitad externa del índice y las 2 del pulgar, son del arco profundo, del arco palmar profundo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Está bien? No sé quién me preguntaba, Catalina era, no sé quién me preguntó. ¿Está bien? ¿Quedó claro lo que irriga cada arco? Sí, ¿Sí? profe, gracias. Bueno, con esto, entonces, terminamos vascularización y bien encontré esta imagen por internet que me causó gracia, ¿sí? Y yo digo que ustedes están en las mismas, dormir 8 horas a 3 días del examen. No, yo creo que no, creo que están Sería mi acá. sueño. Creo que están así. Bueno, nos vamos entonces a inervación. Muy bien. Inervación, miembro superior, obviamente, tenemos que ir al plexo braquial. Plexo braquial, recuerden, por favor, eso igual lo vamos a terminar de ver bien en neuro, pero sabemos que los llamados nervios espinales o nervios raquídeos son los nervios que nacen de la médula espinal. Cada uno de estos nervios se va a abrir en 2 ramas, una anterior y una posterior. Y la que forman los plexos, por favor, subrayado con colores, son exclusivamente las ramas anteriores. Ojo con eso. Después por eso les digo, neuroanatomía, vamos... Ay, espérenme un segundo, que es mi vecina. Hola. Sí, estoy dando clase por Zoom, pero decime. Bueno, pero a ver qué hora es. Hasta las 7:30 tengo clase. No puedo bajar. Así que déjalo un poquito más atrás y yo bajo. Yo sí, pero 7:30. Ahora no puedo cortar, estoy en clase. Déjalo estacionado más atrás y después yo 7:30 bajo y te aviso. Dale. Besitos. Disculpen, mi vecina, que tenemos una cochera muy justita y bueno, a veces hay problemas. Bueno. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, Sasa. Hola, profe. Corten, están grabando la clase. Bueno, entonces, por favor, les decía, ¿sí? Los nervios, ¿sí? Estos espinales que nacen de la médula se dividen en ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas anteriores son las que se van a unir, se van a entrelazar y después van a formar, por favor, los plexos. Ojo con eso, siempre digan eso. Y por favor, cuando dicen C5, C6, C7 y les preguntan qué es, digan que se refieren a los nervios espinales. A mí en exámenes me han dicho que son las vértebras. No existen 8 vértebras cervicales. Por favor, porque esos son errores muy graves que puede condicionar un examen. Así que por eso me detengo un ratito en esto. ¿Sí? Yo sé que muchos ya el plexo se lo saben de memoria, pero ojo con estos detalles. Siempre digan ramas anteriores de los nervios espinales y estos son los nervios, no son vértebras, por favor. Entonces, decimos, lo forman de C5 a T1. Puede haber una colaboración de C4, una colaboración de T2, pero de C5 a T1 no me puedo olvidar.
Ahora vamos a ir viendo quién lo forma, ¿sí? Acá vemos C5 se une con C6. Ahora lo repasamos bien en el esquema. De estos nervios espinales van a nacer, ¿sí? Los troncos, los troncos. Antiguamente se le decía troncos primarios, ahora le decimos troncos a secas. De los troncos nacen los fascículos, que antes le decíamos troncos secundarios, y de estos fascículos las ramas terminales. Repasemos el esquema y después vemos bien las imágenes, ¿sí? C5 se unía con C6 y formaba el tronco superior. C7 solito me daba el tronco medio y C8 se unía con T1 y me forma el tronco inferior. Ahora, cada uno de estos troncos, recuerden que se divide en ramas anteriores y ramas posteriores, que no tienen nada que ver con las ramas anteriores y posteriores de los nervios espinales que les hablé recién, no se hagan lío con eso. Cada uno de estos tres troncos se divide en ramas anteriores y ramas posteriores. ¿Qué hacen las ramas anteriores? Bueno, las ramas anteriores del tronco superior y el tronco medio se unen y me forman el fascículo lateral. Tronco superior y tronco medio, las ramas anteriores de tronco superior y tronco medio me forman el fascículo lateral. Las ramas anteriores del tronco inferior solito, me forman el fascículo medial. Y las ramas posteriores de los tres troncos, me forman el fascículo posterior. Y después teníamos las ramas terminales, creo que es la parte más sencilla. Fascículo lateral, ¿qué ramas terminales nos daba? Músculo Sería cutáneo. músculo cutáneo de la raíz lateral Nervio del mediano. mediano. Perfecto, muy bien. Y la raíz externa o lateral del mediano, bárbaro. ¿Y el medial? El Mediano cubital de la cubital. raíz medial o Mediano. interna del mediano. Bien, eso es para marcar, perfecto. Hicimos cubital, la raíz interna del mediano. Pero ahí, ¿qué más me falta? ¿Qué El más tendría que decir? antebraquial cubital y el antebraquial medial. Exactamente, las ramas cutáneas. Lo que pasa es que esas son ramas finitas que generalmente nunca puedo marcar nada, pero en un oral nómbrenlas. Entonces, ramas terminales, como bien me Son dijeron. sensitivas, ¿no? Profetas. Claro, y si se llama cutáneos son siempre sensitivas porque van a la piel. El nombre te lo Ok. dice. Entonces, fascículo lateral, como bien me dijeron, músculo cutáneo y la raíz externa del mediano. Ven que mediano quedó entre el celestito y el azul, por eso lo puse con este color, porque es el único nervio que lo van a formar dos fascículos. Entonces, nervio músculo cutáneo y raíz externa del mediano. Bárbaro, eso es fascículo lateral. Fascículo medial, raíz interna del mediano y cubital. Eso es lo que uno puede marcar en los preparados. Pero no se olviden de estas dos ramas cutáneas, ¿sí? La antebraquial medial y cutáneo braquial medial. Y acuérdense, cutáneo antebraquial medial es rama del plexo braquial. Cutáneo antebraquial lateral, en un ratito repasamos de dónde viene. Fascículo posterior. Radial. ¿Cuáles son? Radial el axilar. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Y ahí nos queda completito el esquema. ¿Sí? Muy bien, nos vamos entonces. Repasamos, lo mismo que hemos visto acá, lo repasamos. Bárbaro. Acá estamos, miren qué bien se ve. C5, C6, C7, C8, T1. Nervios espinales, nervios raquídeos, ramas anteriores. Ahí vemos estos nervios, como ya dijimos recién, formando los troncos. Tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Ahí vemos, ¿ven? C5 y C6, tronco superior, C7 solito, tronco medio, C8 y T1, tronco inferior. Tengan presente que esto está, ven, ahí está la clavícula cortada. Esto es supraclavicular. La presencia de estos troncos, esto es supraclavicular, es en el cuello, entre estos dos músculos que ¿cómo se llamaban?
Escalenos. Escaleno. Escalenos, escaleno anterior y escaleno medio. Perfecto. Por debajo de la clavícula voy a tener los fascículos y las ramas terminales. Y estas van a estar en axila. Esto es contenido de axila. Fascículos y ramas terminales es contenido de axila. En tanto, los troncos es contenido de cuello. ¿Está? Muy bien. Fascículos entonces. ¿Este cuál sería? El lateral. Perfecto. Fascículo lateral. Me está dando, ¿qué nervio es? Músculo Músculo cutáneo. Músculo cutáneo. ¿Y esta? Mediano. 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 Perfecto. La raíz externa del mediano. Fenómeno. ¿Este fascículo? Medial. Medial. ¿Me está dando esta? La raíz Raíz interna. Muy bien. El mediano siempre es el más fácil de reconocer porque tiene como esa letra B, ¿sí? Que ahí parece bárbaro. Bien. ¿Y este? cubital. El Cubital. cubital. Perfecto. El cubital. Muy bien. Bueno. Y fascículo posterior. Fascículo posterior. ¿Que me está dando este? El axilar. El axilar. Este que va a ir hasta Radial. abajo. Radial. Samira, ¿quedó más claro? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí. La clase Bueno. estaba diferente, me parecía. Muy bien. ¿Estamos? Ahí tienen. Ahí lo tenemos entonces. Con los cartelitos. Esto es algo enorme, chicos. Empieza el examen práctico. Vamos al frasco de plexo braquial. Y ahí empezamos a patinar. Ya ese examen no lo levantamos más. Ojo con eso. ¿Sí? Como dijimos entonces, por arriba, esto ya lo mencionamos. Y ahí tenemos las ramas colaterales. O sea, las ramas colaterales uno ni se acuerda que existen porque como no las vemos, pero bueno, son todas ramas musculares, que inervan sobre todo músculos del dorso. Esto ya lo dijimos, infraclavicular. Ahí tenemos, bueno, el famoso dorsal ancho. Son todas ramas más que nada, ¿sí? Para el dorso y algunas para el tórax, como son los pectorales, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que tenemos que tener bien en claro es, vamos a ver, repasar todas estas ramas terminales y vamos a ver bien recorrido, qué es lo que inerva, por dónde pasan. Bien, nervio músculo cutáneo. Entonces, sabemos que nace del fascículo lateral, lo hemos visto. En brazo, hay un detalle que no me puedo olvidar, perfora al coracobraquial, perfora al coracobraquial. Cuando yo lo estudié le decían nervio perforante. Eso cayó en desuso, no se usa más. Pero justamente nervio perforante, pues la característica que tiene este nervio, ¿ven? Atraviesa, perfora al coraco braquial. Y le da inervación motora a toda la región anterior. ¿Se acuerdan? Región anterior del brazo, braquial, bíceps, coraco braquial, justamente le da inervación motora a toda esta región. Seguimos bajando. En el codo. ¿Dónde lo encuentro en codo? Era contenido superficial del surco bicipital externo. ¿Sí? Y acá venía lo que yo les decía antes. Superficialmente después sale, porque en realidad es ahí mismo, es contenido del canal y ya ahí mismo se continúa, se transforma en un nervio sensitivo y pasa a llamarse nervio cutáneo antebraquial lateral. Por eso es lo que les dije antes. El cutáneo antebraquial medial es rama terminal del plexo braquial. El cutáneo antebraquial lateral sería la rama terminal del músculo cutáneo. Así termina. Y el nombre me lo dice, o sea que por eso se llama músculo cutáneo. Tiene una parte motora y termina yendo a la piel y se llama antebraquial lateral. O sea que el nombre me está diciendo que le va a dar inervación a la piel de la región lateral del antebrazo.
Y ahí se acabó este nervio. ¿Sí? Entonces, ¿ven? Acá vemos perfecto, ¿ven? En este preparado, miren, ahí está el nervio musculocutáneo, miren acá. ¿Ven? Cómo perfora, ven qué bien vemos cómo atraviesa el coracobraquial. La característica de este nervio. Me preguntan este nervio, si no digo eso, es la característica de este nervio. Perfora el coracobraquial. Muy bien, como dijimos, contenido superficial, ¿sí? Junto con la vena cefálica, y ahí lo tenemos. Este nerviecito que vemos ahí, este es el músculo cutáneo que ya se está transformando en cutáneo antebraquial lateral. ¿Ven? Todo bien superficial, obviamente. Funciones entonces, como dijimos, función motora, región anterior del brazo, o sea, le da justamente la inervación a los músculos que me van a permitir hacer la flexión del antebrazo. Fundamentalmente, ¿sí? Para antebrazo, el braquial en primer lugar, el bíceps. E inervación, como dijimos, ¿ven? Ahí está, inervación a la piel de la región lateral del antebrazo. ¿Estamos? Nos vamos al nervio mediano, ¿eh? Nervio mediano, bueno, obviamente, como sabemos, es el único que nace de dos fascículos. Nace tanto del fascículo lateral como del fascículo medial a través de dos raíces. ¿Dónde lo encuentro en brazo? Bueno, recuerdan, era el compañero de la arteria humeral. Entonces, va junto a ella por el sector interno del brazo y baja, ¿ven? Siguiendo por el borde interno o borde medial del bíceps. ¿Ven? Ahí está el nervio mediano en brazo y acá tengo el bíceps. ¿Ven? Borde medial del bíceps. Recuerden ese detalle que ya les comenté antes. Con relación a la arteria humeral, primero está por fuera, luego está por encima y luego por dentro. Como ya mencionamos, forma parte del paquete vasculonervioso del brazo y ese mismo paquete es en el codo el contenido profundo del surco bicipital medial o interno a gusto de ustedes. Muy bien, entonces, ahí lo podemos ver en el brazo, ahí está el paquete vasculonervioso, ¿ven? Ahí tenemos el nervio, la arteria, las venas, ¿ven? Ese mismo paquete, contenido profundo del canal bicipital interno. El nervio cubital, ¿ven? Es más interno de todos, ¿ven? Es más interno, no pasa por este canal, ahora lo vamos a repasar. Ese es el nervio cubital, ¿ven? Pero ese es más interno todavía, no pasa por el canal bicipital, por ninguno. ¿Estamos? Muy bien. Como dijimos entonces, ahí contenido profundo de este canal bicipital interno. Lo volvemos a ver ahí entonces, en la profundidad, como dijimos. Ahí tenemos el nervio, ahí está la arteria y a cada lado de la arteria las dos venas humerales o braquiales. Muy bien, llegamos a antebrazo, ¿Dónde encuentro al nervio mediano en antebrazo? Tiene una relación con el pronador redondo, pero fundamentalmente lo más importante en antebrazo es que está por debajo, ¿sí?, del flexor superficial. Queda entre el flexor superficial y el flexor profundo, en el medio, abajo del flexor superficial. Acá vemos el profundo, que es donde está apoyadito.
todo el mundo se le ocurre escribirme ahora en medio del Zoom. Ponemos en Zoom, Dios mío, en Zoom. Ahí está. Estoy esperando media hora para que empiece el Zoom, nada, el teléfono, una tranquilidad, empieza el Zoom, suena, 14 WhatsApps, ¿no? Siempre así, ¿eh? La ley de Murphy, nunca falla. Bueno, vamos. Entonces, le digo lo mismo, me cuesta encontrar el nervio en el preparado, pero yo le digo al docente, ay, pero yo sé que está atrás del flexor superficial, o sea, con la teoría nos defendemos. Esta mañana unos alumnos me decían, ay, no sé cuál es el semitendinoso, el semimembranoso, me preguntaban en miembro inferior, ¿no? Le digo, bueno, para reconocer un músculo yo tengo que saber la inserción. Se veía perfecto la inserción en la tuberosidad isquiática. ¿Qué músculo se inserta? Ahí estaba, pero bárbaro, lo saludaban los músculos. Y no sabía la inserción. ¿Cómo reconozco un músculo si yo no sé dónde se inserta? Entonces lo repito, en un práctico pasa eso. Yo le mandan y no sé, bueno, les toman la inserción. Les cuesta marcarlo, pero usted está en la inserción y el docente los va a probar, pero si no lo encuentran, encima les preguntan dónde se inserta y no lo saben, se veían perfectos los músculos, pero si no saben, no tenían la menor idea. Le digo, ¿qué es esto? Que era la tuberosidad isquiática, me contesta el pubis, que era del otro lado, que era adelante. O sea, ojo, por favor. Como les digo siempre, ante la duda quédense callados, porque a veces ese tipo de disparates hace que un examen se termine. ¿Estamos? Muy bien. Llegamos a la muñeca. ¿Dónde encuentro el nervio mediano? En la muñeca. Antes, acá ya sabemos. ¿Esto cómo se llama? Retináculo de los flexores. Perfecto. O sea, en la muñeca sabemos que va a pasar por abajo del retináculo flexor. Bien. Pero acá, ¿dónde está? Bueno, acá está, claramente lo veo entre dos tendones. Esto me lo pueden hacer buscar en el preparado, ¿sí? Bárbaro. Nervio mediano, ¿entre qué tendones está? Bueno, este tendón, obviamente, flexor radial y este palmar largo. Ahí encontramos el nervio mediano en la muñeca, entre el flexor radial del carpo y el palmar largo. Y ahí inmediatamente va a pasar por abajo del retináculo flexor, ingresando ¿a dónde? Al contenido del Túnel carpiano. Túnel de del carpo. túnel carpiano, exactamente, del túnel carpiano. Pero digan eso, previamente ingresa el túnel carpiano, pero lo encuentro entre estos dos tendones, flexor radial del carpo y palmar largo. Y ahí sí, ahí vemos, ahí tenemos por transparencia, ahí está el retináculo flexor, ahí perfecto. Entonces, ¿por dónde ingresa la mano el nervio mediano? Por el túnel carpiano, canal, conducto, todos son sinónimos, lo que les guste a ustedes. ¿Y quién acompaña al nervio mediano cuando pasa por ahí? ¿Qué otro contenido había? Los tendones del flexor superficial y profundo de los dedos. Perfecto, los tendones, no pongan acá ninguna arteria, por favor, el nervio mediano acá está solito, la arteria humeral ya nos quedó por allá arriba, Ingresa con los tendones de los flexores, perfecto, no hay ningún vaso acá, por favor, no empiecen a inventar cosas, ¿sí? Muy bien. Acá lo volvemos a ver, ¿ven? Acá está el retináculo flexor, entonces ahí está ingresando el nervio mediano. ¿Por dónde ingresa la mano el mediano? Por el túnel carpiano. Bárbaro. Lo mismo que las arterias, tenemos 10 ramitas. ¿Cuántas ramitas de las 10 me da el mediano? 7. 7. ¿Y empiezo por el meñique o por el pulgar? Por el meñique. Por el pulgar, perdón. Por el pulgar, Acá, ojo, los agarré. Por el pulgar empiezo. Por el meñique empezaba con esto, que era el arco palmar superficial, ¿ven? Ahí decíamos, bueno, las 7 primeras empezando del meñique. El nervio mediano, ¿ven? Me va a dar las 7 primeras, pero empiezo del dedo pulgar, ¿ven? Ahí está el nervio mediano y ahí veo las 2 del pulgar, las 2 del índice, las 2 del medio, y fíjense que esta es la última rama que da, que me da la externa del anular. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Entonces, nervio mediano, que sabemos que en brazo no inerva nada. Inerva la mayoría de los músculos de la región anterior del antebrazo. La mayoría de los músculos de la región anterior. ¿Cuáles eran las excepciones? El flexor cubital del carpo, que era nervio cubital, y la mitad del flexor profundo, los dos
que son más internos, la mitad del flexor profundo de los dedos. Esa era la excepción. Después el resto, toda región anterior del antebrazo, es el mediano. Y después tenemos en la mano, lo más importante era casi toda la eminencia tenar, la excepción era sobre todo el aductor, y de los lumbricales, los dos primeros. Eso es lo que inerva el nervio mediano. Entonces, región anterior del antebrazo, la excepción, el flexor cubital y la mitad del flexor profundo. Y en mano, casi toda la eminencia tenar, la excepción es principalmente el aductor, y 2 de los 4 lumbricales, los dos más externos. ¿Está? Inervación cutánea, inervación de piel. El mediano da en la mano. Miren, fíjense, en la palma da lo mismo que veíamos recién que daba las ramitas nerviosas. Fíjense que son los mismos dedos, igual. ¿Ven? Otra vez, ¿ven? Pulgar, índice, medio y gran parte de la palma. En el dorso es igual, pero solamente la parte de los dedos. ¿Ven? La parte de lo que sería el pulpejo de los dedos. Pero siempre es lo mismo, del pulgar a la mitad del dedo anular. Nada más, acá nada en brazo, en antebrazo. Inervación de piel del mediano es eso solo. Nos vamos al nervio cubital. Nervio cubital. Nervio cubital, sabemos, nace del fascículo medial. También transcurre por la parte interna del brazo, pero es el elemento más interno. ¿Ven? Ya habíamos visto que era el mediano, teníamos la arteria humeral. Bueno, es el elemento más interno. Transcurre también por el sector interno del brazo. Y para tener una referencia, decimos que pasaba por delante de una de las cabezas del tríceps, lo que era la cabeza medial. Eso en brazo. Recordemos que tampoco inerva nada en brazo el cubital, ¿sí? Entonces es lo mismo. Sector interno del brazo, bien, es el elemento más interno y pasa en relación a la cabeza medial del tríceps por delante de ella. Luego llegamos al codo. Recuerdan que no es contenido de ninguno de los canales bicipitales, de ninguno. Recuerden que pasaba por atrás del epicóndilo medial, pasaba por detrás del epicóndilo medial, era entre el epicóndilo medial y el olecrano. Ahora lo vamos a ver bien en otra imagen. Ahí pasa en codo, por favor, no es contenido de ninguno de los dos canales bicipitales. En antebrazo, como ya sabemos, lo mismo que la arteria a la que acompaña, músculo satélite, el flexor cubital del carpo. Eso es igual que la arteria. Entonces, acá lo vemos bárbaro, ¿ven? ¿Ven que es lo más interno? Miren, ahí está el mediano, ahí está la arteria con las venas, ¿ven? Sector interno del brazo, lo más interno. Y acá vemos perfecto. Miren, esto es epicóndilo medial, esto es la punta del codo, el olecrano. Ahí pasa, ¿ven? Antiguamente esto se le decía el canal epitrócleo olecraniano. ¿Sí? Y en antebrazo, como ya dijimos, músculo satélite, flexor cubital, junto con la arteria, abajo del flexor cubital del carpo. Igual, llegamos a la muñeca y el nervio acompañaba a la arteria y pasaba también, ingresa a la mano a través del conducto cubital, igual como hemos visto la arteria. ¿Sí? Ahí está. Y ahí me va a dar las 3 ramitas que me faltan, lo vamos a ver mejor en otra imagen. Pero ¿por dónde ingresa la mano? Por el conducto cubital junto con la arteria. Y ahí una vez ingresamos, fíjense, ahí está la arteria, ¿ven? Ahí está la arteria, ahí está el nervio, y ahí están las 3 ramitas que me dan. Las 2 del meñique
y la mitad interna del anular. ¿Qué inerva este nervio? Sabemos que en brazo, como dijimos, nada. ¿Qué inervaba en antebrazo? Bueno, lo dijimos, ¿sí? Hace un momentito. Recuerden, el flexor cubital del carpo y la mitad del flexor profundo de los dedos. En antebrazo nada más. Flexor cubital del carpo y la mitad del flexor profundo. En mano, recuerden, toda la eminencia hipotenar, justamente la crea el dedo meñique, todo lo que es la eminencia hipotenar, los músculos interóseos, recuerdan que eran los que me dejaban aproximar y separar los dedos de la mano, ¿se acuerdan de eso? Los palmares aproximaban, los dorsales separaban, los interóseos, los otros dos lumbricales, y de la zona de la eminencia tenar, fundamentalmente el aductor del pulgar. Entonces, en antebrazo, flexor cubital y la mitad del flexor profundo, nada más. En mano, no se olviden, la eminencia hipotenar, los interóseos, no se olviden, dos lumbricales, habíamos visto que los otros dos eran del mediano, y de la región tenar, sobre todo el aductor. Inervación cutánea, solamente mano, y justamente fíjense que es la misma región que nombramos antes, que dijimos, bueno, ¿para qué deditos daban? Ven que es exactamente igual, mitad del anular y el meñique. ¿Estamos? Nervio axilar o circunflejo, un nervio de un recorrido muy cortito. Como bien me dijeron, nace del fascículo posterior. Recuerden que va a ser contenido, recuerden que es contenido del espacio axilar lateral. Y lo más importante, axilar o circunflejo, hace una circunferencia rodeando el cuello quirúrgico del húmero y ahí junto con ¿quién? Con las arterias que vimos antes. ¿Recuerdan? Las circunflejas humerales, que recuerden que eran ramas de la axilar. Inervaba solamente dos músculos este nervio. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Deltoides. Deltoides, redondo menor. Muy bien. Deltoides y redondo menor. Y también va a dar inervación cutánea a la piel del hombro, porque el deltoides es todo este músculo que tenemos acá. Entonces también le va a dar inervación a la piel de la región del hombro, justamente. Entonces, ahí ponemos, ¿ven? Inerva el deltoides, al pequeño redondo menor, y da justamente, como les dije, la inervación a la piel del hombro. Nada más, es recortito este nervio, nada más para decir. Y llegamos al nervio radial, que es el que nos puede dar un poquito más de trabajo, sobre todo por cómo termina. Entonces, nervio radial. Sabemos que nace del fascículo posterior. Ahí lo vemos. Ahí está. Fascículo posterior. Perfecto. Muy bien. Después, era contenido del espacio axilar inferior. Y después se metía inmediatamente, ¿dónde? Algo que ya repasamos hoy. Canal de torsión o surco del nervio radial, cara posterior del húmero, con la arteria humeral o braquial profunda. Ahí lo encuentro en brazo. Ahí va por región posterior, así que ahí sí, inerva en brazo la región posterior del brazo. ¿Sí? La anterior era el músculo cutáneo, la región posterior del brazo es el radial. Llegamos al codo, y ahí sí, contenido profundo del canal bicipital externo o lateral. Entonces ahí tenemos todo su recorrido. Fascículo posterior,
contenido del espacio axilar inferior, cara posterior de húmero, surco del nervio radial con la braquial profunda y contenido entonces del surco bicipital lateral. ¿Mm? Y ahí, justamente, ahí volvemos a ver el canal, ahí en el canal es donde se divide, en sus dos ramas, ¿ven? Ahí abandona el canal bicipital y ahí ocurre la división. Voy a tener una rama anterior, ahí la vemos, una rama anterior que es superficial y es exclusivamente, ¿qué función tiene? Sensitiva. Sensitiva. Y una rama posterior, que ahora vemos, repasamos aquí en perfora, se va a ir hacia atrás, y esa es la rama motora. Entonces, esto siempre tienen que decirlo. Y si le toman el frasco de canales bicipitales, le toman canal bicipital lateral, digan nervio radial, y ahí en ese canal ocurre la división, o sea, no digan nervio radial y ya está, se acabó. No, digan el nervio radial, ahí ocurre la división, engrosen un poquito el examen, así la nota va a ser mejor. Ahí volvemos a ver, ¿sí? Ahí está, estamos ahí en el canal y como dijimos, la rama superficial que va a estar en relación con ¿qué músculo? El braquio Braquio radial. radial. El braquio radial, perfecto. Entonces, esa rama es anterior y es sensitiva. Y esta es la rama motora, que es la que va a inervar la región lateral y posterior del antebrazo, la rama motora. Entonces, ahí podemos ver bien, la rama superficial o sensitiva es la que transcurre por abajo del braquio radial, es la rama que, recuerdan, acompaña a la arteria radial. La rama sensitiva del radial es la que acompaña a la arteria radial en su trayecto por debajo del músculo braquiorradial. La rama motora, ¿ven? Ahí la pierdo de vista porque justamente tiene que irse hacia atrás. Recuerden que inerva compartimento posterior, compartimento lateral. ¿A qué músculo perfora para ir hacia atrás? El Supinador. braquio radial. Muy bien, al supinador. Ponemos la imagen. Ahí vemos, de esta vista, ahí perfora el supinador y termina, ¿sí? Se va a continuar como interóseo posterior. Miren, algo que les había preguntado hace un rato largo. Que les pregunté de dónde venía el nervio interóseo anterior, posterior. Entonces, el interóseo posterior, así finaliza esta rama profunda del radial, como el nervio interóseo posterior. El nervio radial inerva todos los músculos que tienen la misma función. Es el nervio de la... Extensión. Perfecto, es el nervio de la extensión, exactamente. Inerva todos los músculos extensores. ¿Ven? Ahí se ve otra vez, se ve perfecto acá, ¿ven? Otra vez estamos entre braquio radial y bíceps, canal bicipital externo, ¿ven? Ahí está el nervio radial y ahí vemos perfecta otra vez la división. La rama sensitiva en relación al braquio radial y la rama profunda que se va hacia atrás, perfora al supinador corto, ahí vemos ya en la vista posterior al supinador y se continúa como nervio interóseo posterior, inervando entonces región lateral, región posterior de antebrazo. ¿Vamos? No se olviden de este detalle, que eso es algo importante. Muy O sea bien. que sería el único nervio que no llega a la mano. ¿Cómo? Sería el único nervio que no llega a la mano. El único nervio que nos llega a la mano, el único nervio que nos llega a la mano de todos los que hablamos, tenemos el músculo cutáneo y tenemos el axilar. Ah, sí. Muy bien. La rama superficial, la rama sensitiva, recuerden que es contenido de la tabaquera anatómica. O sea, la arteria radial, dijimos, ¿se acuerdan? Canal del pulso, pasada por la tabaquera anatómica. El nervio radial también es contenido de la tabaquera anatómica, pero es la rama sensitiva, es exclusivamente la rama superficial la que pasa por la tabaquera. Muy bien. ¿Qué inerva entonces? Nervio radial, como bien dijimos, región posterior del brazo, región posterior del antebrazo y también la región lateral.
Con respecto a la parte sensitiva, fíjense que acá sí, lo que va a inervar de la piel es más extenso, fundamentalmente casi lo mismo, bastante parecido a la inervación motora. Ven, acá tenemos la región posterior del brazo, región posterior del antebrazo, eso es como lo más relevante, ¿eh? No se toma tanto inervación cutánea, inervación de piel, simplemente para que tengan una idea, nada más. Profe, ¿qué va a hacer él en el antebrazo en la cara anterior? ¿Cómo, cómo? ¿Qué va a hacer el nervio radial en el antebrazo en la cara anterior? Nada, porque no. La región anterior, recordá que no le inerva región lateral y región posterior. En la región no tenés nada. Y la rama superficial va por la región lateral del antebrazo. En la región anterior, nada. Si ni siquiera pasa por ahí. ¿Está? Sí, sí. El nervio interóseo posterior se finda en el antebrazo. El nervio Dale. interóseo, claro, el interóseo posterior porque va por detrás de la membrana interósea. El interóseo anterior va por delante, que es del mediano. El interóseo posterior va por detrás y es la rama, pues son nervios que tienen función motora. Los nervios interóseos son los que inervan los músculos. Lo que pasa es que uno Sí. no lo menciona, pero son parte motora. Dale, ok, gracias. Por eso te digo, vos decís, interóseo anterior viene del mediano. Cuando hablamos de que decimos, el mediano inerva casi toda la región anterior del antebrazo. En realidad es el interóseo, lo que pasa es que uno no lo menciona. Ah, sí, Pero ahora el entendí. interóseo no es sensitivo ni es cutáneo, el interóseo son ramas motoras. Motoras. Dale, gracias. Bueno, acá entonces repasamos lo que dijimos de inervación de mano, como habíamos visto hoy. Los 7 primeros, empezando del dedo pulgar, era el mediano. Los 3 últimos, el cubital. ¿Sí? Recuerden por dónde ingresan las cosas, por dónde ingresa la mano el mediano, por el canal carpiano, por dónde ingresa el nervio cubital, por el conducto cubital. Por favor, esos detalles no se equivoquen. Y ahí volvemos a ver entonces lo que mencionamos. Ahí tenemos el mediano para los 7 primeros y el cubital para los 3 últimos. Con respecto a dorso se rompe todo, es muy difícil de encontrar una imagen decente. Recuerden que en dorso nada tiene que ver mediano. Dorso de mano se reparten radial y cubital 5 y 5. Los 5 primeros empezando desde el pulgar es el radial, los 5 últimos es el cubital. Pero como les digo, siempre dudo mucho que alguien les tome dorso. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso de toda esta vascularización, inervación. Creo que me pareció útil verlo así, es repasar por dónde pasan, cómo terminan, dónde empezaron, porque se los pueden preguntar en el oral. Bueno, a ver, nervio radial. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta. Lo que quieras. Ya. Es que yo cuando estudié Anda, la camarita te funciona. Si te funciona, conectala. no me funciona ahorita, me parece. Bueno, ¿y el sábado qué haces? Ojo, Es que por ahí tengo que favor. conectar, sí. Ujú. Recuerden, cámara apagada en el escrito. Chau, el examen se anula. Sí. Por favor. Bueno, la pregunta es que yo cuando estudié los músculos del antebrazo, los estudié al principio con otro nombre. Por ejemplo, usted ahorita dijo que eran como que flexor cubital del carpo, yo lo estudié como músculo cubital anterior. Sí, bueno, eso es de la época que yo estudié anatomía. No se usa más. Entonces, debería estudiármelos, repasarlos de nuevo con los Vos números, tenés que los saber nombres actuales. obligatoriamente la nómina actual. Eso es lo que es obligatorio para ustedes. Lo otro es accesorio, si vos querés conocer, es como yo les digo. Ahora hay que hablar de epicóndilo medial. Como les digo, antes era epitroclia, pero en el examen tenés que hablar de epicóndilo medial. Ok, era eso, para como que fíjate que como repasar lo de tenés nuevo los nombres, pero con los nombres exactamente, actuales. es lo que vos vas a tener en los textos de anatomía, tenés la nomenclatura actual y entre paréntesis la nomenclatura vieja.
Vale, gracias. Igual en mi cuadernillo lo tenés, cualquier cosa repasarlo ahí del cuadernillo más rápido. Bueno, Gracias. ¿alguna duda, algo más? Profe, Sí. hay que saber muchos detalles de dorso. No, o sea, de columna repasen sobre todo las vértebras, ¿sí? Las articulaciones de columna, eso es lo más tomado. Dorso en sí no se pregunta mucho, bueno, capaz aparece alguna pregunta en el choice, siempre va a haber alguna pregunta más, más finita, ¿eh? Siempre en el examen va a haber 3 o 4 preguntas que uno dice, ¿y esto de dónde lo sacaron? Eso es inevitable, pero habitualmente dorso se pregunta poco y nada. Gracias. Porque los músculos no se ven, no hay preparado. Claro, claro. Con todo lo que hay que preguntar de superior e inferior, de columna, más que nada, por ejemplo, en el práctico, saber las diferencias entre una vértebra, las articulaciones de columna, sí, eso sépanlo bien. Ok, Eso sí es lo más tomado de todo. vale, Profe, gracias. y en vasos linfáticos, ¿en qué podríamos No, como... linfáticos es una pregunta finita. Linfáticos, o sea, nunca te vas a sentar y va a ser la primera pregunta. Si el examen viene muy bien, capaz sea una pregunta final, por ejemplo, para ponerte una buena nota. Linfáticos para locomotor, tenés linfáticos de axila y los linfáticos inguinales. En mi cuadernillo tenés un buen resumencito. Ujú. Ya, gracias, profe. Pero no es son preguntas para el detalle. Generales para poner si un examen viene bien, bueno, a ver, esto lo sabes, es para redondear una buena nota en un examen. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sobre las venas, ¿tengo que saber todo del transcurrido? No, venas en superior no demasiado. Para miembro superior, más que nada, si toman algo o sea, obviamente si uno habla de paquete vascular nervioso hay que nombrarlo, pero de venas lo que se pregunta más son las afenas. Okay. Dale, gracias. Es así. Bueno, Pero, sí, escucho. la vena cefálica y la basílica también Bueno, eso tienen que saber. como contenido, sí, como contenido superficial de los canales. Bueno, Rosy, deseale suerte a los chicos, vamos. Bueno, ahí está, Rosita, ya es la hora de comer, ¿ven? Esa es la hora de comer. Bueno, ¿qué me preguntaban de las venas? No, sobre todo de esas venas, saber que es contenido superficial y conocerlas porque les digo, cuando nos sacan sangre, lo típico del pliegue del codo, nos pinchan o basílico-cefálica, conocer eso, pero nada más. Sí, No pierdan gracias. más tiempo con esas cosas que son poco tomadas, nada más que eso. Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, recuerden, los invito en mi Zoom del día viernes, voy a hacer esto mismo, pero con miembro inferior. Vamos a hacer exactamente igual, pero repasamos toda vascularización, toda inervación del miembro inferior, así por orden, por dónde va pasando, qué es lo que inerva. Profe, a la misma hora, ¿no? El viernes tengo 3 Zoom, uno a las 11 de la mañana, otro a las 14:30 y otro a las 18. Igual si entran en el aula tienen los horarios, tienen, bueno, el link para entrar, que es igual, es el mismo para entrar siempre, es el mismo link para todos mis Zooms. ¿Listo? Bueno, les agradezco la presencia, hubo 130 alumnos, realmente es una gran cantidad para que se nota que están interesados. Alumnos que no conocía y he encontrado que han ido a repasar en varias clases, bueno, muchos me halagaban mis clases, que les resultaban muy útiles, me agradecían por mis cuadernillos, así que todo eso, a pesar de los años que tengo, siempre me estimula para seguir adelante y darles lo mejor de mí. Que les vaya Gracias, muy bien. profe. Chao, profe, Y los espero gracias. el viernes, ¿eh? Muchas Besitos. Lo gracias. mejor para Gracias, todos. profe. Buenas noches. Muy